Bienvenidos a Virtualísimo. Antes de empezar, si no tienes experiencia previa con Unity, te dejo aquí un enlace a un tutorial corto con todo lo que necesitas saber para seguir este vídeo. Hoy vengo muy motivado, ya que comienzo esta nueva serie de vídeos para crear assets y además estreno micrófono. Así que lo primero es explicar de qué va todo esto. ¿Qué son los assets y por qué deberían importarme? Assets se podría traducir como conjunto o colección. En este caso es contenido de Unity empaquetado que puedes importar a tus proyectos o reutilizar cuanto quieras. Este es uno de los puntos clave en tu camino como desarrollador de aplicaciones, ya que son tu repertorio de contenido para no tener que empezar cada proyecto nuevo desde cero, y esto te ahorrará toneladas de trabajo. Pero ten en cuenta que los assets de Unity solo son compatibles para sí mismo. El tema de hoy es el GUI. ¿Qué? El GUI, por sus siglas, es Graphic User Interface y significa interfaz gráfica de usuario. Este es el elemento gráfico que intercomunica al usuario y al programa, lo que viene siendo los menús, ventanas y marcadores en pantalla. Es de vital importancia en cualquier programa y por eso vamos a crear un asset con lo básico y lo reutilizaré para todos los juegos que te enseñe en el futuro. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! Empieza creando un nuevo proyecto en Unity. Utiliza la plantilla de 2 dimensiones. Y ponle un nombre tal que así. Vamos a empezar preparando los recursos. Y lo primero que te voy a explicar es qué es la Asset Store. Pulsa la combinación de teclas Control 9. En caso de que no se te abra con la combinación de teclas, aquí en Windows lo vas a encontrar como Asset Store. Para este proyecto he elegido un par de assets. El primero es una textura de ladrillo para el fondo. Este es su nombre. Y este es su aspecto. Ahora con este botón lo que se hace es comprarlo, pero en este caso la versión es gratuita. Una vez agregado a tu lista, lo primero que tienes que hacer es descargarlo a tu disco duro, y en este caso importarlo a este proyecto concreto. El siguiente asset es mucho más interesante. Se llama GUI Parts. Y se ve tal que así. Haz lo mismo que con el otro. Lo añades a tu colección, lo descargas y lo importas. Ahora sí, cierra la ventana de la Asset Store. Abre tu navegador y entra a la página de Google Fonts. Busca una letra que se llama Poppins. Y una vez abierto, descarga toda la familia. En realidad solo nos hace falta una, así que descomprímelo y arrastra que se llama Poppins Like dentro del proyecto. Ahora necesitamos que tengas esto un poquito más ordenado. Crea una carpeta que se llame GUI Virtualísimo. Mete dentro la fuente. Abre la carpeta y crea otra nueva. Esta se va a llamar Texturas. Crea otra carpeta que se llame Fuentes. Arrastra la fuente dentro de la carpeta Fuentes y métete en la carpeta de Dungeon Stone Textures. Abre la carpeta de Texturas, extiende la carpeta de GUI Virtualísimo y arrastra Stone Tile dentro de la de Texturas. Vuelve a la carpeta principal y ya puedes borrar Dungeon Stone Textures. Ahora vamos a hacer lo mismo para coger las texturas de GUI Parts que nos interesan. Entra en GUI Parts y selecciona solamente las siguientes texturas: Big Background, Button Agree, Button Ready On, Frame Big and Frame Mid, Mini Frame 0, Namebar 2 and Namebar 3. Y por último Mid Background. Asegúrate de que tienes 9 elementos seleccionados. E igual que hiciste con la textura de ladrillos, muévelos a la carpeta de texturas de Virtualísimo. Vuelve a la carpeta principal y solamente por claridad borra el asset de GUI Parts que ya no necesitamos. Ahora vamos a importar uno de los mejores assets que tiene Unity desde hace un par de años. Entra en el menú de Windows, Text Mesh Pro y dale a importar los esenciales. Y ahora para hacer todo esto un poquito más claro, entra dentro de la carpeta GUI Virtualísimo, dentro de texturas, y vamos a cambiar el nombre a algo que sea un poquito más reconocible. El Big Background podría ser el fondo vertical. El Button Agree será el botón aceptar. El Button Ready On va a ser un botón horizontal. El Frame Big será un marco vertical. El siguiente frame va a ser el marco horizontal. Mid Background corresponde al fondo horizontal. Mini Frame 0 es un poco versátil, ponle de nombre marco extensible. Namebar 2 renómbralo a rótulo rojo. Y Namebar 3 a rótulo negro. Y por último Stone Tile a fondo de ladrillos.
Y con esto ya tienes todo preparado para empezar a trabajar. Vamos con la siguiente sección. Ahora vas a aprender a manejarte con el canvas. Lo primero que hay que hacer es entenderlo. Empieza creando un panel en la jerarquía. Fíjate que en cuanto creas un panel, Unity automáticamente te crea algo llamado Canvas, junto con un objeto llamado Event System. De este no te hace falta saber nada porque solamente captura cualquier acción realizada en el menú, ya sea con teclas o con clics. De esto ya hablaremos más adelante. El Canvas en su traducción literal significa lienzo, y para que te hagas una idea se podría representar como una especie de hoja donde se van a dibujar una serie de elementos en 2 dimensiones que no forman parte de la escena y se dibujan como una última capa en la cámara, esta cámara de aquí. Para entenderlo mejor, selecciona el panel y pulsa la tecla F con el ratón en la escena. Este cuadrado tan enorme sí que representa exactamente lo que es el canvas y cómo se ve. Fíjate que si cambiamos la propiedad de ese panel, esto es lo que se ve en realidad en el juego. Podemos imaginar que son como capas en la jerarquía. Y esta es la forma de trabajar con el GUI. Es importante saber que este rectángulo que representa el GUI es distinto de este rectángulo tan pequeño que representa lo que ve la cámara. Ahora vamos con lo más importante. Vuelve a utilizar la tecla de zoom en el panel, pulsando la F. Lo primero que vas a ver al seleccionar un objeto del GUI es que tiene 2 tipos de elementos, unas bolas azules y unos triángulos en cada esquina. Las bolas delimitan el marco de lo que ocupa realmente en píxeles, lo que llamaríamos tamaño fijo. Y estos triángulos son el tamaño relativo. Si los triángulos están en cada una de las esquinas de todo lo que se ve en el GUI, significa que es relativo al 100% del tamaño del GUI. Fíjate en la pestaña de juego que podemos cambiar el aspecto y la resolución de lo que se está viendo en cámara. Si utilizamos una resolución de teléfono en vertical, vas a ver que esto no concuerda absolutamente para nada con lo que se veía antes. Esto es porque los triángulos, que se llaman anclas, están deformando cada panel en proporción a lo que se ha deformado la pantalla, que ahora es mucho más alta que ancha. Ahora vuelve a un perfil de alta definición que es 1920 x 1080. En caso de que no lo tengas, puedes añadir un nuevo tipo de resolución. Fíjate que el que salía peor parado era el azul. Esto es así porque las anclas están en una relación muy distinta de las bolas azules. Vamos a estirar su posición fija a lo máximo que se le permita. Esto se hace en el menú de las anclas, pulsando en este icono de la esquina, pero con la combinación de Alt-Click. Recuerda este movimiento porque lo vamos a hacer constantemente durante el proyecto. Ahora fíjate que si en vez de utilizar las bolas azules para redimensionar, utilizase las anclas, cuando lo vemos en el juego y otra vez deformado en el teléfono vertical, ya no acaba tan aplastado como antes. Por último, vamos con las combinaciones de teclas más importantes que no quiero repetir durante el proyecto para que no se te haga pesado. Así que es muy importante que las aprendas de memoria. Vamos a arreglar la pantalla a HD. Fíjate que al pulsar la tecla T del cinturón de herramientas puedes manejar el tamaño fijo, pero se te hace muy difícil manejar el tamaño relativo porque la bola estorba para agarrar las anclas. Yo normalmente lo que utilizo es la W, que es el de movimiento de posición, y así se me quedan libres las anclas. Hay 3 formas de mover las anclas. Puedes arrastrar directamente, lo cual es un desastre porque si te fijas el objeto sigue teniendo exactamente el mismo tamaño. Unity lo que hace es cambiar la referencia, pero no modifica el tamaño fijo, lo que te obliga a modificarlo tú a mano poniendo los valores a 0. Para evitar esto, lo que puedes hacer es arrastrar el ancla pulsando la tecla mayúsculas clic. Esto actualiza automáticamente el tamaño fijo del objeto. La tercera y última forma de mover un ancla es pulsando la combinación de teclas mayúsculas control clic, y si te fijas lo que hace es mover las anclas pero al mismo tiempo va actualizando la posición fija del objeto. Esto es bastante útil si lo que haces es un botón y no te ha gustado exactamente la posición y lo quieres mover un poquito sin tener que complicarte mucho. Y con esto tienes los conocimientos necesarios para empezar a trabajar en el GUI. Vamos con la siguiente sección, no sin antes borrar todo lo que hemos hecho aquí y guardar la escena. Y ahora vamos a entrar en materia haciendo un mensaje de aviso sencillito. Empieza por organizar un poquito el canvas. Arrastra el Event System dentro del canvas. Asegúrate de que tenemos en la escena un perfil de resolución HD. Vuelve a la escena y selecciona el canvas. Dentro del inspector vas a ver que existe un componente que se llama Canvas Scaler, que va a ajustar el tamaño del canvas de todo lo que se ve, en este caso al tamaño de los píxeles, pero tú necesitas que escale con la pantalla, así que selecciona Scale with Screen Size. Y como sabes la resolución en la que quieres trabajar, escribe 1920 x 1080. Esto va a asegurar que el proyecto siempre se vea bien dentro de ese aspecto. Eso sí, como lo pongas en modo teléfono, vertical o en una resolución de aspecto cuadrado como los monitores antiguos, pues se va a haber hecho un desastre. Empieza creando dentro del canvas, con botón derecho, un nuevo objeto vacío y llámalo mensaje de aviso. Asegúrate de que las anclas están totalmente extendidas.
con la combinación de teclas Alt-Click. Dentro del mensaje de aviso con botón derecho, otro objeto vacío. Este se va a llamar cont_aviso. Y de igual manera extiende sus anclas. Asegúrate que en la escena las anclas estén justo en los márgenes de lo que se ve del canvas. Dentro del contenedor de aviso crea un nuevo panel. Fíjate que el panel ya viene por defecto extendido al máximo, así que solo queda cambiar el color a negro y listo. A este llámalo fondo cubre margen. Ahora selecciona la carpeta del GUI Virtualísimo y arrastra el fondo cubre margen dentro de ella. Por si nunca has visto esto, fíjate que ahora el objeto tiene un icono de cubo azul. Esto es porque es un prefab, lo que viene siendo como un modelo de prototipo, de tal modo que cualquier cambio que hagas al fondo cubre margen que tenemos dentro de los archivos, cambiará cualquier copia que hagas de él dentro de un proyecto. Si tienes 20 fondos cubre margen y a uno de ellos le cambies el color de negro a rojo, se cambiará en todos y cada uno de ellos. Vuelve a ponerlo en negro. Y ahora dentro del contenedor de aviso vamos a crear un nuevo objeto vacío, que se va a llamar cuerpo. Extiende las anclas y esta vez no lo vamos a dejar al 100%. Este tiene que tener las dimensiones que queremos para nuestra ventana. Recuerda que con mayúsculas clic vamos a darle la forma que queremos. Para que todo te quede bastante más consistente, fíjate que al modificar las anclas vas a ver unos porcentajes de referencia tanto en horizontal como en vertical. Dentro del cuerpo crea un panel. Y llámalo fondo y marco horizontal. Ahora en el inspector cambia su imagen, como ya te puedes imaginar, a fondo horizontal. Y dentro del color quítale la transparencia, poniéndolo a 255 el canal alfa. Ahora haz lo mismo creando un nuevo panel. Y este se va a llamar marco horizontal. Le cambiamos la imagen por marco horizontal. Y le quitas la transparencia. Como este es un objeto que se va a utilizar mucho durante el proyecto, arrastra el fondo en marco horizontal para convertirlo en un prefab. Otra vez dentro del cuerpo, botón derecho, objeto vacío. Este se va a llamar rótulo con texto. Y como es un objeto vacío habrá que extender las anclas. Dentro del rótulo con texto crea un nuevo panel. Y llámalo rótulo rojo. Evidentemente tienes que cambiarle la imagen al rótulo rojo. Quítale la transparencia. Y conviértelo en un prefab arrastrando al proyecto. Otra vez dentro del rótulo texto vamos a crear un texto. Este de aquí. Y de nombre le ponemos texto rótulo. Extiende las anclas. Y dentro del inspector vamos a cambiar algunas cositas como el mensaje que tiene. Esta opción de aquí que lo convierte todo en mayúsculas, marca la opción Auto Size y ponle del rango de valores de 8 a 100. Esto hace que según tenga espacio el texto, se hace su tamaño más grande o más pequeño. Así, en resoluciones de pantalla mucho más grandes, el texto todavía sigue siendo fácil de leer. Cámbiale el color y escribe 150 en el azul, 100 y 50 los siguientes. Esto te va a dar un color que para mi gusto va bastante acorde con el color de las texturas. Ahora falta centrarlo un poquito. Marca la opción de poner en el centro y poner en el medio la vertical. Y el último parámetro es Wrapping. Vamos a ponerlo en Disable porque no queremos que tenga más de una línea. Y para rematar, conviértelo en un prefab. No te preocupes si no se ve bien porque esto es porque está sobredimensionado. Supuestamente los botones van a ser un poco más pequeños. Antes dije que los cambios en los prefabs se aplican a todas las copias del mismo. Esto no ocurre a la inversa. En este caso no queremos que el texto esté justo pegadito. Se podría utilizar la opción de poner márgenes, pero para mi gusto prefiero poner simplemente un poquito de orden dentro del propio tamaño. Ahora que tenemos un rótulo con texto bastante competente, conviértelo en un prefab. Y solo falta darle su lugar correcto dentro del aviso. Como es un aviso, vamos a cambiarle texto a aviso. Ahora dentro del cuerpo vamos a crear otro texto. Este va a ser el texto de párrafo. Extiende las anclas y escribe algo sugerente. Cámbiale la fuente a 20 puntos. Y en la alineación elige ponerlo alineado en la vertical. Como este párrafo se va a repetir mucho, conviértelo en un prefab. Y ahora sí podemos ajustarlo dentro del propio proyecto. Y pasar al siguiente elemento. Botón derecho en el cuerpo y crear un botón. El de Text Mesh Pro. Llámalo botón imagen. Ya que va a tener una imagen. Esa imagen va a ser la de botón aceptar. Extiende las anclas. Y tenemos un enorme botón. Tranquilo, tranquilo. Como siempre va a tener una imagen que no queremos que se deforme, utiliza la opción Preserve Aspect. Ahora sí, desplígalo y elimina el texto. Y por último arrástralo para convertirlo en un prefab. Vamos a hacerlo un poquito más chico.
Intenta que quede un poco separado del marco y que las anclas estén al límite del texto párrafo. Lo más interesante de un botón es venirse al inspector y dentro del propio componente del botón vas a encontrar un cuadro que pone onClick, lo que significa que cualquier acción que añadamos aquí se ejecuta al hacer clic en el botón. Bastante cómodo. Primero necesitamos un objeto de referencia. Arrastra el contenedor de aviso y elige una función dentro de la clase GameObject. Vamos a utilizar la que pone setActiveBool. Fíjate que ahora aparece una pequeña casilla que indica si va a dejar el estado del objeto apagado o encendido. Apagado, encendido. En este caso queremos que el botón desactive el objeto contenedor aviso, haciendo así una forma no de cerrar, pero sí de ocultar el panel. Y ahora a probarlo. ¡Funciona! Volvemos al proyecto. No me gusta esa letra. Pues vamos a hacer una mejor. Entra en la carpeta de fuentes. Con botón derecho en Popping Slide, vamos a crear, dentro del menú de TextMesh Pro, un nuevo font asset. Selecciona el nuevo font asset y encuentra un botón que se llama Update Atlas Texture. Esto es un generador que nos va a hacer un mapa de caracteres. Utiliza el que pone Extended ASCII para tener también los caracteres del español. Dale a Generate Font Atlas y fíjate qué mapa más bonito. Aquí veo la ñ. Cierra la ventana y elige el texto párrafo. Dentro del inspector vas a ver en el TextMesh Pro que podemos utilizar cualquier otro tipo de atlas, ya sea el que hemos hecho ahora mismo. Hermoso. Aprovecha la fuente tan bonita y pónsela también al texto del rótulo. En este caso trabaja en el propio prefab del texto rótulo. Crea una nueva carpeta que se llame Compuestos. Y dentro arrastra el objeto mensaje de aviso. ¿Por qué se llama compuesto? Porque aquí colocas los prefabs tan grandes que son básicamente un compuesto de todos los demás prefabs pequeñitos. Pon un poquito de orden en la jerarquía y vuelve a la carpeta de assets principal. Entra en escenas y duplica la que se llama Sample Scene. Llámala escena principal. No dejes espacios en el nombre. A la otra escena llámala escena 1. Y no te olvides de guardar el proyecto con control S. Asegúrate de que estás en la escena 1. Abre archivo. Build Settings y añade la escena abierta. Cierra y haz lo mismo con la escena principal. Doble clic, archivo, Build Settings, añadir la escena y ahora asegúrate de que tienes la escena principal arriba del todo arrastrándola. Tiene que aparecer con el índice 0, que es la primera escena que sale cuando cargas el proyecto. En esta escena principal no nos hace falta el aviso, así que selecciona mensaje de aviso y bórralo. Guarda la escena y con esto ya tenemos un mensaje de aviso bonito y útil. Ahora vamos a hacer un menú que aparezca cuando pausemos el juego. Primero entra en la escena 1. Cambia el mensaje a algo que indique que esta es la escena 1. Para ir más rápido, con la tecla Alt pulsa clic en el desplegable, lo que hace que se desplieguen todos los hijos del objeto. Selecciona el texto párrafo y escribe algo como que esta es la escena 1. Pon un poco de orden y desactiva la visual del mensaje de aviso, ya que vamos a estar trabajando y nos estorbaría. Dentro del canvas, con botón derecho, crea un nuevo objeto vacío. Llámalo menú pausa y extiende las anclas. Dentro del menú pausa, otro objeto vacío. Se llamará cont pausa. Extiende las anclas y en este caso darle forma de columna vertical. Botón derecho en el contenedor pausa y vamos a crear un panel. Se va a llamar fondo y marco vertical. Cambia la imagen al fondo vertical. Quita la transparencia. Y repite creando un panel. Se va a llamar marco vertical. Le pones el fondo a de marco vertical. Y le quitas la transparencia. Entra dentro de la carpeta de GUI Virtualísimo. Y ahora arrastra el fondo y marco vertical para hacerle un prefab. ¿Te acuerdas del rótulo con texto? Pues ahora arrástralo dentro del contenedor pausa. Ajusta las anclas para hacerlo un poco más pequeño. Y cambia el texto a menú pausa. Ahora vamos a hacer un objeto vacío dentro del contenedor que se va a llamar lista vertical. Cambia las anclas al espacio que quieras que ocupen los botones. Selecciona la lista vertical y agrega un nuevo componente. Búscalo por Layout. Y busca el que se llama Vertical Layout. Ahora dentro del objeto menú pausa, crea un botón. Llámalo botón con texto. Extiende las anclas. Dentro del componente de imagen, busca la de botón horizontal. Y en el inspector, añade un componente que se llama Layout Element. Marca las 4 primeras.
y ajusta los valores a 100, 50, 200 y 100. Este nuevo componente se usa para comunicarse con otros componentes que organizan, como el Vertical Layout, y le dice cosas como el tamaño mínimo que quieres que tenga este objeto, el tamaño que prefiere y el tamaño máximo, pero este no nos hace falta, así que lo dejamos desmarcado. Selecciona el texto de dentro del botón y vamos a poner algo como texto botón. Cambia las anclas para delimitar la zona donde quieres que acabe el texto. Esto será distinto dependiendo del dibujo del botón. Elige el font asset de Poppins, elige el estilo de negrita y el autotamaño en 12 a 24. El color va a ser el mismo que utilizamos para el título del rótulo. Y en la opción Wrapping vamos a ponerlo en desactivado. También queremos que los textos de los botones solo ocupen una única línea. Y ahora con un botón tan perfecto, solo queda convertirlo en prefab. Arrastra el botón de la jerarquía a la lista vertical y duplícalo 2 veces con la combinación Ctrl D. Selecciona la lista. Hemos dicho que el Vertical Layout controla todos los hijos de la jerarquía. Dentro de las opciones de su componente selecciona las 2 primeras para que este organizador utilice los valores de los hijos y desmarca la de expandir en altura. Sin embargo, la de ancho sí la vamos a dejar. Ahora en la opción de alineamiento utiliza la de Middle Center. Y arriba donde pone Spacing, ponle un valor de 50. Fíjate que a medida que vayas poniendo más botones, la lista vertical se encarga de poner orden. Ahora toca un poquito de programación. Crea una nueva carpeta. Llámala Scripts. Ábrela. Crea un nuevo script que se llame botón cargar. No olvides el guión bajo, ya que no se admiten espacios en el nombre de los scripts. Edítalo con doble clic. Y ahora límpialo todo. Y agrega la librería Theme Management. Con esta función pública para llamarla desde un botón, le pasamos un nombre que será el que tenga la escena. Y aquí en Manager, cargará la escena que tenga ese nombre. Guarda y vuelve al proyecto. Selecciona el primer botón y llámalo botón salir. Cambia de texto a salir. Y ahora arrastra el script de botón cargar dentro del botón salir, no en el texto. Ahora en el componente del botón vamos a crear una nueva opción. Arrastra el botón salir, que es el que tiene el script de botón cargar. Fíjate que está aquí. Busca una nueva función dentro de la clase botón cargar y utiliza la función cargar escena. Verás que ahora se ha abierto aquí un cuadro de texto donde podemos poner la escena que queremos cargar. De esta forma tenemos un script que sin necesidad de cambiar el código sirve para cargar cualquier escena y es reutilizable en cualquier parte. Ahora escribe escena principal. Y asegúrate, desde la carpeta de escenas, que tiene exactamente el mismo nombre, escena principal, respetando las mayúsculas. Vuelve a la carpeta de scripts y crea uno que se llame botón reiniciar. Entra a editarlo. Del mismo modo, límpialo todo. Y no te olvides de agregar el Theme Management. Esta función pública va a llamar al gestor de la escena para que cargue una escena que está dentro de este paréntesis. Y lo que hacemos es coger el nombre de la escena en la que estamos actualmente, llamando al gestor de la escena que está activa y su nombre. De modo que no importa dónde tengas este script, que siempre va a reiniciar la escena que ya esté cargada. Guarda y vuelve al proyecto. Cambia el nombre al segundo botón, a botón reiniciar. Arrastra dentro el script de botón reiniciar. Y dentro de su componente botón, agrega una nueva acción, con referencia a sí mismo. Selecciona la clase botón reiniciar y la función de reiniciar escena. Selecciona el texto del botón y cámbialo por reiniciar. Vamos con el último script. Botón derecho, crear uno nuevo. Menú pausa. Entra en el script y ahora borra solamente la función de start y las librerías que no hacen falta. Esta función para abrir el menú, lo primero que hace es acceder al objeto de la jerarquía y buscar el primer objeto que tiene como hijo, el que está en el índice 0.
Dentro de su clase GameObject, ajusta su valor a True, que significa que se va a poder visualizar, ya que el primer hijo del menú pausa es el contenedor de pausa. Y para que esto sea auténticamente un menú de pausa, accedemos a la clase Timescale para ajustar el flujo de tiempo a 0, o sea, detenido. Para hacer el menú cerrar es tan fácil como copiarlo, cambiar el nombre e invertir los valores. Fíjate que ahora se llama cerrar menú pausa, que desactivaría el objeto visual del menú y retomaría el flujo del tiempo a 1, 100%. Ahora sí necesitamos la función update para que haga un seguimiento de las teclas. En este caso la aclaración es fácil. Si se pulsa hacia abajo la tecla escape, llamamos a abrir el menú. Guarda el código y vuelve al proyecto. Arrastra el script de menú pausa al propio menú pausa. ¿Por qué en el menú pausa? Porque, como hemos dicho, vamos a desactivar el contenedor pausa, que es su primer hijo en la jerarquía. Si desactivásemos el menú pausa, luego no habría forma de acceder al script, dejaría de ejecutarse y no podríamos abrir el menú. De ahí que yo utilizo un objeto para tener el control y otro objeto para tener las visuales. Hay muchas formas de hacer esto, pero esta es la que a mí más me gusta. Selecciona el tercer botón y llámalo botón continuar. Cambie su texto por continuar. Al botón continuar le vamos a añadir una nueva acción en el clic. Esta vez la referencia es el menú pausa que tiene el script que acabamos de hacer. Busca una función dentro de la clase menú pausa, la que se llama cerrar menú pausa. Para probar esto vamos a desactivar la visual del contenedor pausa, ya que por defecto queremos que siempre esté oculto. Vuelve a activar la visual del mensaje de aviso en la jerarquía, guarda la escena con control S y dale a probar. Fíjate que el cartel de aviso funciona perfectamente si pulsas en el botón aceptar, que lo cierra. Y ahora con la tecla escape se tendría que abrir el menú de pausa, pero no volver a cerrarse. El botón continuar es el que se encarga de cerrar el menú. Con escape retomamos y le damos a reiniciar, lo cual nos devuelve otra vez al principio de la escena, donde está el mensaje de aviso. Cerramos, abrimos el menú y salir nos tiene que llevar a la escena principal, que actualmente está vacía y aunque pulses el botón de escape no se abre. Cuando todo esto funcione correctamente, arrastra el menú pausa a la carpeta de compuestos. Asegúrate de que esté al lado del mensaje de aviso. Y con esto tenemos un menú que viene perfecto para cualquier tipo de proyecto, donde hace las funciones de cualquier juego arcade, que es reiniciar desde la misma escena, volver al menú principal o cerrar el menú. No te olvides de guardar la escena con control S en cada minuto. Ahora vamos a por un menú para cargar cualquier escena del proyecto. Busca y abre la escena principal. ¡Qué vacío! Por eso dentro del canvas vamos a hacer con botón derecho un nuevo objeto vacío, que se llame menú escenas. Extiende las anclas y dentro crea otro objeto vacío, que se llame cont escenas. Extiende las anclas y listo. Dentro de la carpeta de GUI Virtualísimo busca un prefab que se llama fondo y marco vertical y arrástralo dentro del contenedor de escenas. Y ahora, para que quede bien, ajusta las anclas para hacerlo en modo vertical. Otra vez dentro del contenedor de escenas utiliza el rótulo con texto. Ahora dale una dimensión correcta. Y busca el texto del rótulo para ponerle escenas. Dentro del contenedor de escenas haz un nuevo panel. Y simplemente cámbiale el color a negro. Llámalo panel interior. Y dale una dimensión un poquito más pequeña. Recuerda dejar un espacio abajo donde vas a colocar un botón más adelante. Dentro del panel interior vamos a crear un nuevo objeto. Se llama Scroll View. Extiende las anclas y el color totalmente transparente. Dentro de su componente Scroll Rect vamos a desactivar la casilla horizontal, ya que esto va a ser una lista vertical. El valor de Scroll Sensitivity cámbialo a 30. Y dentro de la jerarquía de Scroll View selecciona el horizontal y bórralo, que no nos hace falta. Selecciona el objeto Scroll Bar Vertical y cambia el color a negro. Despliega el scroll, el sliding también, y selecciona el handle. Esta, que es la parte más visible, vamos a cambiar el color. Selecciona el color picker y ahora recoge un poco del color rojo del rótulo. Ahora selecciona Viewport y extiéndelo. Dentro tiene un hijo que se llama Content. Aquí es donde vamos a meter todos los botones para cargar cada una de las escenas. Para ordenarlo necesitamos añadir un componente. Elige el Vertical Layout. Vamos a marcarlo como hicimos con el último Vertical Layout. Activamos las casillas de control de los propios botones para tener en cuenta los tamaños mínimos y preferidos de los elementos. Desmarcamos la de altura y todo lo demás lo dejamos igual. Agrego un nuevo componente. Este se llama Content
SizeFitter. Básicamente va a modificar el rectángulo de este objeto en función del contenido que tenga dentro. Como solo queremos modificar la vertical, en la opción Vertical Fit, pon Preferred Size. Y ahora seleccionamos el scroll y cambiamos el nombre por Scroll Vertical. Arrástralo y conviértelo en prefab. Despliega el scroll vertical y busca el objeto Content. Dentro vamos a meter un botón con texto. Ahora con botón derecho vamos a dar a la opción Unpack Prefab. Esto desvincula este objeto del prefab, de manera que cualquier cambio del prefab no va a afectar a este. Renómbralo a botón escenario. Fíjate que ahora este objeto aparece con un símbolo de más pequeñito en el icono. Eso significa que es una modificación que no existe dentro del prefab de scroll vertical. Volviendo al botón de escenario, cámbiale la imagen al rótulo negro. Y dentro de la carpeta de scripts, utiliza el script del botón cargar para arrastrárselo al botón de escenario. Selecciónalo y asegúrate de que el script está en el inspector. Ahora añade una nueva acción de botón. Haz referencia a sí mismo del botón escenario. Y busca una función de la clase botón cargar que se llama cargar escena. Vuelve a la carpeta de GUI virtualísimo y convierte este botón escenario en un prefab. Busca la carpeta de escenas, selecciona la escena 1 y duplícala. Cámbiale el nombre a escena 2. Entra dentro de la escena editándola. Guarda los cambios y para hacerla distinta vamos a cambiar el texto párrafo. Algo que sugiera que esta es la escena 2. Ahora guarda la escena con control S, ve al archivo, Bit Settings y añádela a la lista de escenas. Fíjate que ahora tengas principal, escena 1 y escena 2. Vuelve a la escena principal y busca los botones de cargar escenario. Vamos a cambiar el texto a escena 1. Selecciona el botón de escenario y duplícalo con control D. Cambia el texto y ahora selecciona el botón de escenario 1. Verás que en el componente de botón falta por poner qué escenario queremos que cargue. Como este es el botón escena 1, escribe el nombre exacto del escenario 1. Y haz lo mismo con el botón del escenario 2. Para saber que esto funciona bien, puedes duplicar los botones varias veces hasta que desborde el scroll vertical. Es un elemento un poco inestable en Unity actualmente. Así que si en tu caso como en el mío ves que la barra está un poco rara y escondida, vamos a trabajar un poco con las anclas y sus tamaños fijos. Selecciona el scroll vertical. Dentro de la opción de anclas, selecciona simplemente con clic esta de aquí, que es estirar en toda la vertical manteniéndolo en el lado derecho. Y ahora dentro de las opciones del rectángulo, asegúrate de que top y bottom aparecen como 0. Y ahora si probamos el proyecto, ya puedes fijarte que tenemos una barra estupenda, que incluso la rueda del ratón e incluso si lo utilizas en modo táctil en un teléfono va a reaccionar perfectamente. Ahora tenemos el problema de que hemos modificado un prefab dentro de la propia escena. Selecciona el scroll vertical y para aplicar los cambios al prefab original que hay en los documentos, tienes que irte a una opción dentro del inspector que se llama Overrides. Pero no queremos actualizarlo todo, ya que nos quedarían estos botones dentro del propio prefab. Así que desplegamos el scroll vertical y buscamos el Rect Transform, que es el que hemos modificado. Verás que aparecen en negrita top y bottom, que son los que hemos modificado. Haz clic en Apply, Apply to Prefab Scroll Vertical. Selecciona todas las copias que no queremos, bórralas y vamos a probar. Escena 1, correcto. Escena 2, correcto. Y por último, vamos a añadirle a este menú un botón con texto dentro del contenedor de escenas. Ajusta el tamaño. Cambia el texto. Y en el botón vamos a añadir una nueva acción. Cogemos como referencia el contenedor de escenas. Y como ya puedes imaginar, lo que vamos a hacer es desactivarlo. Esto tiene que estar desmarcado. Volvemos a probar. Y cierra perfectamente. Antes de hacerle un prefab, selecciona el contenedor de escenas, desmárcalo ya que queremos que salga por defecto oculto, y arrastra el menú escenas completo dentro de la carpeta compuestos. Con esto ya tenemos un menú de escenas totalmente modular para cualquier proyecto. Solamente tienes que cambiar a mano cada uno de los nombres de las escenas a las que quieres cargar. Guarda la escena y a continuar. Vamos al turrón, al menú principal. Primero entra a la carpeta de texturas, busca la de fondo de ladrillos y cambia el tipo de textura a Sprite. Esto es así porque hay dos tipos de textura en general, una que se aplica a las geometrías y otra que se aplica solo a pegatinas bidimensionales y a la interfaz de usuario, que es este el caso. Y ahora donde dice Wrap Mode, vamos a cambiar el Clamp por Repeat.
Esto hace que cuando la textura no sea suficiente para cubrir todo el sprite, se repita sin cambiar su tamaño. No te olvides de pulsar en el botón Apply. Organiza un poquito la jerarquía. Con botón derecho en el canvas vamos a crear un nuevo panel. Se va a llamar fondo principal. Cambia la textura al fondo de ladrillos. Y quítale la transparencia. Cámbiale el color a uno más gris, para que vaya a juego con las texturas. Y en su componente imagen vamos a cambiar el tipo de simple a tiled. Esto ya va pareciendo una mazmorra. Vuelve a la carpeta de Virtualissimo y convierte el fondo principal en un prefab. Dentro de Canvas pulsa botón derecho, crea un nuevo objeto vacío que se llame menú principal. Extiende las anclas y crea otro objeto vacío, que se llame cont principal como de costumbre. También extiende las anclas. Ve a la carpeta de las fuentes. Selecciona el atlas que hicimos de Poppins Light. Duplícalo y ponle el nombre de Poppins Outline. Dentro del contenedor principal crea un nuevo objeto de interfaz, un texto. Llámalo título principal. Y en su componente nombre de proyecto. Ahora en las propiedades, el font asset, utilizamos el que hemos hecho ahora mismo, el outline. Lo ponemos en negrita. Opción de todo mayúscula, marca el auto size y lo pones de 50 a 150. Necesitamos un título grande y poderoso. Ahora en la escena ajusta las anclas a un lugar donde quieras el título. Ahora vamos con los colores. Marca una casilla que pone Color Gradient. Y vamos a hacer un color un poquito más avanzado. Empieza por cambiar el modo de color de 4 esquinas a gradiente vertical. En el primer color utilizamos el 255, 200, 0. Y en el segundo color, el 125, 75 y 50, que nos da este color así un poquito dorado bronce. Y por último, céntralo en la horizontal, en la vertical y desactiva el wrapping. Un poquito más abajo en el inspector vamos a trabajar en el material de nuestro Atlas Poppins Outline. Ahora vamos a hacer un poquito de zoom en el nombre del proyecto. Y vamos a subir el dilate a 0.3. Que hace que la letra sea un poco más gruesa. Y abajo en Thickness vamos a darle una línea exterior de 0.1. A esta le cambiamos el color a un gris y le ponemos una transparencia. Con esto conseguimos que la letra siempre sea legible sin importar en qué fondo esté. Y ya solo falta convertirlo en un prefab dentro de la carpeta de Virtualissimo. Dentro del contenedor principal hacemos un objeto vacío. Ajustamos anclas a un tamaño más adecuado al de un menú. Y le cambiamos el nombre a cuerpo. Dentro vamos a hacerle una copia del prefab fondo y marco vertical. Dentro de cuerpo haz un nuevo objeto vacío que se llame lista vertical. Que como hiciste en el menú de pausa, necesita tener forma de columna. Y de la misma forma agrega un componente de vertical layout. Marca las dos primeras, desmarca la última y pon el alineamiento en middle center. Para terminar, ponle un spacing de 30, para que los botones no estén demasiado juntos. Dentro de esta lista, arrastra el botón con texto. Y duplícalo 3 veces. Cámbiale los nombres a empezar, opciones, créditos y terminar. Y ahora entra en la carpeta scripts que vamos a crear algo de funcionalidad. Nuevo script y llámalo botón terminar. Entra a editarlo. Borra todo lo que no hace falta. Y hacemos una función pública para llamarla desde fuera, que simplemente acceda a las funciones de la aplicación que cierran el programa. Guarda con control S y vuelve a la edición. Añádele el script de botón terminar a nuestro botón terminar. Y al componente de botón terminar vamos a añadirle una nueva acción, con referencia a sí mismo que tiene el script. Y buscamos en la clase botón terminar la función terminar. Ahora edita cada uno de los textos de los botones para que representen perfectamente lo que están haciendo. Dale a probar. Y el botón terminar. No funciona. Esto es así porque ahora mismo no estamos ejecutando un archivo ejecutable tal cual, sino el modo edición de Unity. Pero te prometo que si esto lo utilizas en tu programa ya compilado, funciona sí o sí. Vuelve al modo edición. Ahora dentro de la carpeta de compuestos, arrastra el menú principal completo. Ya que este menú contiene todo lo necesario para cualquier proyecto sencillo. Vamos al canvas y haz un nuevo objeto vacío. Se va a llamar GUI completo. Extiende las anclas.
y arrastra dentro el menú principal, el fondo principal y el menú de escenas. Dentro asegúrate de que tienen el orden correcto, el fondo arriba, seguido del menú principal y del menú de escenas. Abre el menú principal y selecciona el botón empezar. Vamos a hacerle una nueva acción. Despliega el menú de escenas y arrastra el contenedor de escenario como referencia del botón empezar. Ya que lo que queremos es que este panel se visualice, lo vamos a poner como activo marcando la casilla. Añade una segunda acción, ya que al mostrar el menú de escenas nos interesa ocultar el menú principal. Así que seleccionas el contenedor principal y con la opción del objeto de juego desactivamos la visibilidad. Ahora busca el botón con texto que pertenece al contenedor de las escenas, que si lo activas verás que es el botón de aquí abajo. En el inspector vas a ver que el botón ya tiene configurado el cierre de su propio panel de opciones. Lo que hacemos es añadir una nueva acción, arrastramos el contenedor principal y agregamos la función para activar el objeto, lo que va a hacer que se muestre, marcando esta casilla, el menú principal una vez que desactivamos el menú de escenas. Vamos a ocultar otra vez el contenedor de escenas y a probar el proyecto. Fíjate que al darle a empezar, abrimos el menú para seleccionar una escena y al darle al botón volver, todo vuelve a la normalidad. Si tu proyecto funciona tan bien como el mío, ya puedes arrastrar el objeto del GUI completo a la carpeta de compuestos. Y con esto ya tienes el menú principal. Ahora solo queda exportar todo este trabajo a un paquete que se pueda reutilizar. Empieza por guardar la escena con control S. Dentro de la carpeta principal de GUI Virtualissimo, vamos a hacer unas cuantas carpetas para ordenar esto. Haz una para los botones, otra para los textos, otra para los paneles y otra para los organizadores. Selecciona los textos párrafo, rótulo y título principal y mételos dentro de la carpeta de textos. Los tres botones, contexto, escenario e imagen, mételos dentro de la carpeta de botones. El scroll vertical mételo en organizadores. Y todo lo demás, directo a la carpeta de paneles. Asegúrate de que has guardado tanto la escena como el proyecto. Vuelve a la carpeta principal del proyecto. Ahora en la carpeta GUI-Virtualissimo, que es donde está todo lo que hemos creado, vamos a darle al botón derecho. Y la opción Export Package. Minimiza las carpetas y desmarca la que pone TextMesh Pro, dejando únicamente la que tiene el contenido. Y procede a exportar. Busca tu carpeta Documentos y crea una nueva carpeta que se llame Mis Assets de Unity. Ábrela y como nombre ponle el mismo que tiene la carpeta, que sería GUI todo mayúscula, _ Virtualissimo. Y solo falta guardar. Si en algún momento quieres hacerlo a tu modo, con tus propias modificaciones, no toques este proyecto y crea uno paralelo, ya sea copiándolo y pegándolo o empezando desde cero. Es importantísimo que mantengas este proyecto y el asset exportado tal cual, ya que lo utilizaré como base para futuros tutoriales donde vamos a seguir extendiendo sus funcionalidades y creando paneles cada vez más complejos y mejores. Y de momento ya hemos terminado. Y llegó el momento de la despedida. Gracias por acompañarme hasta aquí. Sé que ha sido un trabajo duro y te aseguro que ha sido una buena inversión de tu tiempo, ya que utilizaremos este asset para el próximo juego. Si te has atascado en alguna parte o tienes dudas, déjalo en los comentarios del vídeo. También me gustaría leer sugerencias sobre qué temas te interesa aprender, por ejemplo, programación, diseño o teoría. Este es un mundo muy amplio y apasionante, así que tendrás que estudiar muchas disciplinas distintas, que iré explicando al ritmo que me permita el tiempo y la vida. Espero que te haya gustado y que formes parte de mi canal. Un saludo y a darle caña.